Un muchacho, Sebastián, de Venezuela, me escribe diciéndome, ¿hasta cuándo van a decir esta cuestión de la sola Biblia sin que se le caiga la cara de vergüenza? ¿Mm? Y me termina diciendo, espero la respuesta por este medio. Así que supongo yo que Sebastián es un muchacho católico que no quiere mucho a los evangélicos, e irónicamente me dice esto, porque que se nos debería caer la cara de vergüenza por creer en la sola escritura. Así que, Seba, esta es mi respuesta, ya que me pediste que te responda por este medio, pero te digo que mi respuesta no te va a gustar. Vos decís que das a entender en esa pregunta que los protestantes no creemos o no practicamos al menos la sola Biblia, y la respuesta no te va a gustar. Y la respuesta es la siguiente. ¿Sabes qué? Seba, tenés razón, tenés mucha razón. Y es cierto que el protestantismo no, no practica la sola escritura. De hecho, sola escritura quiere decir que los fundamentos básicos de nuestra doctrina se basan no en suposiciones, sino en la Biblia. Eso es lo que quisieron decir en este pilar básico de la reforma, ¿no? Si la Biblia eso no es palabra de Dios, si Jesús eso no es hijo de Dios, si salva o no salva, si viene otra vez o no, tiene que estar basado en la Biblia. Si viene una persona y te dice, nosotros como cristianos, mi religión cristiana cree que Jesús va a venir otra vez montado en un ovni en el año 2025, entonces no le tenés que creer simplemente porque la Biblia no lo dice, si no lo diría, voy a venir en un plato volador, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos tradiciones o que no, o que hoy me desaparecí, me, ado- me llevó un plato volador. Eso no quiere decir que no tengamos tradiciones o que las tradiciones sean malas, pero sí es cierto una cosa, Sebastián, que muchas veces el protestantismo, muchos de mis hermanos, han heredado ciertas tradiciones y como no creen en las tradiciones, le han puesto un manto bíblico, han buscado versículos con una teología que yo la llamo de arbolito de Navidad, porque inventan la doctrina, o en este caso reciben una tradición, y en esa tradición la adornan con versículos y dicen que es bíblica y no es bíblica. Y de las tradiciones que recibimos del catolicismo, Sebastián, discúlpame que te lo diga, en realidad el catolicismo tiene muy lindas tradiciones y no sé por qué nosotros recibimos las peores. Muchos pastores en estos días, o muchos pseudo pastores en estos días, replican el verticalismo de la Iglesia Católica y dicen que es bíblico y no es bíblico. No es bíblico el verticalismo católico. No es bíblico el verticalismo de ningún tipo. El cristianismo es y seguirá siendo, en la medida que haga las cosas bien, totalmente horizontal. El pastor no es un sacerdote, eso lo dicen siempre, pero parecen predicar el sacerdocio diciendo nosotros somos autoridad, yo soy el pastor y se hace lo que yo digo, etcétera, etcétera. Y eso está mal, muy mal está. Otras tradiciones recibidas es la cuestión de comparar la virginidad con la santidad. En esa rosca que tienen muchos hermanos sobre la sexualidad, que todo es malo, todo es perverso, todo es sucio, nuestros hermanos católicos han hecho de que
María sea siempre virgen, necesariamente debería ser siempre virgen porque tiene que ser siempre santa. Y créeme, mi amigo, que yo conozco muchas mujeres a lo largo de la historia y en el presente, muchas mujeres muy santas que gozan, sienten placer en la cama con el hombre que acompaña en su camino, con su marido o el hombre con su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la virginidad no es sinónimo de santidad. Una mujer puede dejar de ser virgen y gozar y sentir placer y todo lo demás y seguir siendo santa, ¿no? Esas son las cosas y muchas más que son tradiciones en la iglesia y que le hacen mucho mal a la iglesia. Es cierto, es cierto. No, no todos los evangélicos creen en la sola Biblia. Por otro lado, hay tradiciones muy lindas. Yo a mis hijos le inculqué el gusto en la poesía, orar antes de comer. La Biblia no dice oraréis antes de comer. Este, levantarse temprano para ir al colegio, el estudio, el deseo de leer. Todas esas cosas yo traté de inculcarles a mis hijos, que son costumbres. La Biblia no lo dice. Y bien que no lo dice, no está para eso la Biblia. Así que la sola Biblia está para cuestiones básicas de doctrina. Y entre las tradiciones y las costumbres que tenemos, hay algunas que hay que sacárselas de encima y otras que se pueden seguir teniendo. ¿Y cómo sabemos cuáles son las que hay que sacarse de encima y cuáles no? Bueno, precisamente recorriendo la Biblia. ¿Dice la Biblia que una mujer es santa solamente cuando es virgen? ¿Dice la Biblia que la iglesia tiene que ser ese verticalismo vetusto, este, monárquico? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vayamos a la Biblia, vayamos a la sola escritura, no a lo que dice la autoridad, porque la autoridad siempre te va a decir nosotros somos la autoridad y hay que hacer lo que nosotros digamos, ¿no? Vayamos a la escritura y fijémonos cuáles son las buenas costumbres que debemos tener, cuáles son las costumbres que en nuestra época al menos debemos desechar y sigamos adelante tratándonos como hermanos, porque eso es lo que somos, hermanos que pensamos diferente pero que no por eso dejamos de ser hermanos. Seba, querido, que Dios te bendiga.